Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos están viendo. Bienvenidos a la primera sesión de Introducción a la Tecnología Digital para crear imágenes. Y aquí lo primero que quiero explicarles es la parte conceptual, teórica conceptual del software para crear imágenes, para que sepamos en dónde estamos trabajando, qué herramientas estamos utilizando y cuál es la diferencia entre ellas. Recuerden que la clave para poder realizar un buen trabajo ayudado de las herramientas digitales es que ustedes sepan reconocer y elegir la herramienta digital más adecuada para la tarea que ustedes tienen que realizar. Entonces, lo primero que les quiero explicar es cómo está dividido el software, todos los programas. Los dividimos en grupos. Cada grupo, obviamente, tiene características similares. Entonces, vamos a ver cuáles son los grupos que nosotros trabajaremos. Bueno, primero hay que conocerlos. Me voy a pasar hacia este lado para que ustedes vean si hablamos de software en general, de manera general, el software tiene un grupo que sería el grupo de software o de herramientas digitales para lo que llamo o llamamos algunos diseño y multimedia. El concepto multimedia incluye audio y video. Otro grupo sería el grupo del software de herramientas administrativas, herramientas para la administración. Ahí entran todas las hojas de cálculo, los procesadores de palabras, que si bien recuerden, nosotros vamos a utilizar generalmente todos estos programas porque nos aportan alguna utilidad, pero a la hora de agruparlos, en realidad este grupo lo explota más pues toda la gente que se dedica a la administración, contadores, administradores, etcétera, etcétera. Entonces aquí entraría, por ejemplo, la suite de Office, que viene Word, Excel, PowerPoint, y por supuesto también el software libre. Y otro grupo sería las utilerías. Esto estoy hablando por ejemplo, los antivirus, los compactadores para crear tus archivos zip, etcétera, etcétera. Todo eso, las utilerías para limpiar tu disco duro, volver más eficiente tu computadora, todo eso. Entonces, nosotros en particular ahorita nos vamos a enfocar a este grupo, que es el grupo de diseño y multimedia. Ahora, este grupo de diseño y multimedia también se va a dividir dentro, vamos a marcarlo así. Primero, el software para imagen digital. El software para imagen digital, por supuesto, es el que nos permite crear imágenes digitales, modificarlas, transformarlas, retocarlas. Otro grupo sería el software para autoría y multimedia. Y otro gran grupo sería el software para diseño editorial. Como ya después veremos, por supuesto que nosotros, dependiendo del proyecto, vamos una vez más a utilizar de los tres, pero en particular ahorita vamos a iniciar esta introducción a la tecnología digital para crear imágenes digitales. Y este grupo de imagen digital también lo dividimos en tres grupos de programas principales. Estos tres grupos serán: el primer grupo, lo voy a marcar así. El primer grupo es el grupo de programas de software que genera las imágenes mediante vectores, o software vectorial le decimos, en dos dimensiones. Hay otro que es los programas que generan las imágenes mediante bitmap o mapa de bits. Y el tercer grupo
principal son los programas que generan las imágenes en 3D. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a comenzar viendo el software que genera imágenes mediante vectores 2D. Hasta aquí sería el inicio de la explicación de la clasificación de software. Y ahora vamos a la explicación ya en particular de estos tres grandes grupos. Lo que me interesa a mí primero es comentarles la diferencia principal de cómo construyen, cómo generan las imágenes digitales estos tres tipos de software. Bien. Bien. Entonces, vamos a hablar ahora acerca de del software en específico, software para imagen digital. Voy a escribir aquí. Software para imagen digital. Algo muy importante que deben saber ustedes, que debes saber tú, es que el software está clasificado en grupos, pero no significa que uno sea mejor que el otro. En realidad, lo que ocurre es que funciona diferente para la actividad que necesites. Es decir, hay unas más adecuadas que otras. Y a mí me gusta poner este ejemplo. Ustedes conocen en herramientas normales, tradicionales, ustedes conocen los tornillos. Vamos a dibujar un tornillito que tienen esta figura. Es decir, que la cabeza tiene una ranura. ¿Están de acuerdo? Esto me quedó bastante horrible. Voy a volver a dibujar. Tenemos nosotros un tornillo que tiene esta vista superior. ¿Sí? Y tenemos otros tornillos que tienen esta característica. ¿Recuerdan cómo se llaman estos tornillos? De cruz y plano. Bueno, sí, pero no. Este se llama tipo Phillips. Phillips. Bueno, resulta que si tú tienes en tu caja de herramientas un desarmador plano, que llamamos plano, que tenga este tipo de punta, pues por supuesto tú puedes sacar tanto este tipo de tornillos como este tipo de tornillos. ¿Están de acuerdo? Entonces quiere decir que, bueno, esta herramienta, el tornillo plano, me va a servir para sacar cualquiera de los dos. Pero si tú tienes por el contrario si tú tienes un desarmador Phillips o de cruz, sí vas a poder sacar pero quiero ver a ver cómo logras sacar tú un desarmador de un tornillo de estos con este desarmador. Por supuesto, lo que te va a ocurrir es que vas a darle en la torre, o sea, lo puedes intentar, pero le vas a dar en la torre, vas a lastimar, puedes barrer tanto el desarmador como además el propio tornillo y que no salga nunca. Entonces, como verán, no significa que esta sea una herramienta mala y esta una herramienta buena. Simplemente están hechas para actividades específicas. Lo mismo pasa con el software para imagen digital. Entonces, partiendo de eso, la lección que tú vas a tener que hacer siempre es pensar primero. Esa es la parte más importante y más difícil a veces al iniciar cualquier proyecto, es pensar. Vas a pensar, para este proyecto, con estas características específicas que tiene el proyecto, ¿qué voy a hacer? Es decir, ¿cómo lo voy a resolver? ¿Con qué herramientas digitales? Y entonces por eso ahora les comienzo a explicar las herramientas para imagen digital que mencioné en el corto anterior, en donde les decía que el primer gran grupo es el grupo que llamamos de software vectorial en 2 dimensiones. ¿Qué significa esto? Bueno,
El software vectorial en 2 dimensiones va a construir la imagen digital en tu computadora de la siguiente manera. Seguramente tú recordarás en la secundaria, por ahí así, que nos explicaban, bueno, a ver, si estamos hablando de un objeto de 2 dimensiones, ¿cuáles son sus 2 dimensiones? Es decir, sus 2 medidas principales. Estas 2 medidas principales serían el ancho de un objeto, y la otra dimensión sería la altura de ese objeto. Esto quizá ya empieza a recordar que en la secundaria lo viste, o en la preparatoria, que esto se conoce como el famosísimo plano cartesiano, que te indica que para marcar el ancho de un objeto, a esta línea le va a llamar el eje X, y para marcar la altura de un objeto, a esta línea la va a llamar el eje Y o Y. Y este va a ser el punto de origen. En el plano cartesiano te manejan que tú tienes también unidades de medida a partir de tu origen hacia la izquierda, y acuérdense que esos son los números negativos, y del origen hacia abajo son los números de la Y también negativos. Hacia la derecha y hacia arriba serían los números positivos. Entonces, lo que hacen los programas vectoriales es esto: te generan en tu computadora un plano cartesiano, y en este plano van a poner marcas. Aquí, por ejemplo, voy a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La unidad de medida depende de la que tú quieras. Si tú la pones en pulgadas, pues la pones en pulgadas, en centímetros o en milímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el software vectorial? El software vectorial lo que te va a pedir a ti es que le indiques una serie de puntos sobre el espacio, sobre esta superficie, donde indiques el ancho. Bueno, en este caso voy a marcar primero una altura. Esta es la altura de mi objeto, y voy a generar un segundo punto. Cada punto, los programas vectoriales le va a llamar a estos puntos anclas. También les va a llamar en inglés anchor, o también en español le llamamos nodos. Esos 3 nombres vamos a ocupar para mencionarlos. Aquí lo que conviene recordar es que, ¿por qué usamos 3 nombres? Bueno, resulta que el software empieza lo crean generalmente en Estados Unidos, entonces los bautizan con nombres en inglés. Después ese software se va a España, o se fue a España en un principio, y allá lo traducían al español de España, que ellos son bastante literales en algunas traducciones. Y después llegaba a Latinoamérica, a México, y le dábamos otra traducción ya tropicalizada a lo latino. Por eso vamos a encontrar generalmente que hay 3 nombres diferentes, y es lo mismo. Es, por ejemplo, en Estados Unidos le dicen a la computadora computer. En España le llaman ordenador. Y nosotros en México le decimos computadora o computador. Algunos también que hacen ahí una mezcla. Entonces, bueno, esto se los explico para que a ustedes les sea más fácil cuando busquen información en los libros o en internet también, que no se confundan, vaya, que sepan cuando les dicen toma el nodo o toma el ancla, ¿sale? Bueno, entonces les decía, tú lo que vas a hacer es que vas a marcar unos puntos. Lo que hace el programa vectorial es que registra las coordenadas de la posición de este objeto, de este punto, de este nodo. ¿Cómo le hace? Bueno, aquí lo que dice es, mira, este está aquí en 1, 2, 3, X3, Y10, digo Y8, que sería esta, la posición. X3, Y8. Y lo mismo va a hacer con todos los demás puntos que tú coloques. Vamos a ir colocando puntos aquí, marcándolos. Es lo que tú harías en la computadora. Y terminamos marcando otra vez en el origen, cerramos el objeto. Lo que va a hacer la computadora o el software es que va a unir estos puntos, estos nodos, con un trazo.
este trazo lo va uniendo en estos puntos y es como forma la imagen digital, en este caso vectorial. Estos trazos, este trazo que tienes aquí, le va a llamar a las líneas vectores o paths también. Entonces, esos son los dos conceptos principales que vamos a utilizar en los programas que generan la imagen mediante vectores. Anclas y vectores. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda? Toma nota de tus dudas, por favor, ahí en una libreta para que posteriormente nos las hagas llegar y te las resolvamos. Ahora, bueno, cuando tú tienes ya este objeto trazado mediante nodos y vectores, tú puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, puedes asignarle propiedades de color al contorno, a los vectores, o al relleno. Por ejemplo, aquí, si tú quisieras, lo que podrías hacer es decirle, ¿sabes qué? Yo esta área que queda encerrada, quiero que la rellenes de color, en este caso, de este color negro. La ventaja más importante que nos proveen los programas vectoriales es que si tú necesitas en algún momento escalar, redimensionar, es decir, hacer más grande o más chica o distorsionar esta imagen, tú ya habrás vivido alguna vez que cuando bajas una foto de internet y la quieres ampliar, la amplías y luego la mandas a imprimir, aparece el pixel y baja mucho la calidad. Bueno, en este caso, los programas vectoriales, no va a suceder eso con los programas vectoriales en este tipo de imágenes. ¿Por qué? Porque si tú necesitas en algún momento escalar la imagen, voy aquí a borrar los nombres. Si tú necesitas escalar la imagen, lo que va a ocurrir es muy sencillo. ¿Recuerdas estas coordenadas que marcó de estos puntos? Bueno, lo único que va a hacer el programa vectorial es que si necesitas tú redimensionar y decir, ¿sabes qué? Necesito que sea mucho más grande mi imagen. Lo único que tiene que hacer el software vectorial es, pues, mover estas coordenadas. Es decir, ya no está aquí este nodo, ahora está en X3, porque está a la misma altura, pero ahora está en Y14, por decir algo. Y entonces lo que va a hacer es, como son cálculos matemáticos, como son trazos matemáticos, ya lo único que tiene que hacer el programa vectorial es redibujar, le decimos, va a redibujar el objeto y entonces ya va a ser el escalado. Y la calidad del contorno nunca la vas a perder porque son vectores. Esto es muy útil para, por ejemplo, cuando vas a hacerte un logotipo, una imagen, y necesitas que ese logotipo lo vas a ocupar tanto en tarjetas de presentación, chiquitito, como en un póster o en un anuncio espectacular. Entonces, los programas vectoriales tienen esa ventaja. Ahora, los programas vectoriales, por eso tienen su nombre, mejor dicho, por eso en el nombre llevan la fama. ¿Cómo cuáles? Bueno, pues los programas vectoriales, se dice que el resultado final de una imagen creada en vectores es de tipo dibujístico, es decir, te genera imágenes de tipo dibujístico. Si es un adjetivo calificativo, aunque suene extraño, dibujístico o como ilustración. Esos son los tipos de imágenes que te generan los programas vectoriales. Y entonces ahora entenderás por qué el software, hay varias marcas, por ejemplo, el software de Adobe Illustrator, de otra marca, Corel, o Adobe le dicen, pero hay que cuidar la pronunciación, de Corel, Draw. Y antes de estos había uno que fue muy famoso y todavía se lo van a encontrar por ahí en algunas agencias, despachos de diseño, que era de la marca Macromedia,
que ya desapareció porque la absorbió Adobe. Freehand. Y hay además otras marcas de software libre, que estos son comerciales, el software libre también, que ya después platicaremos acerca de él. Pero fíjense entonces ustedes, los que mastican un poquito ya el inglés, Illustrator, ilustración. Corel Draw, dibujo, draw. Freehand, freehand en español le decimos cuando dibujas con el lápiz a mano alzada o a mano libre. Nosotros aquí en México le decimos que dibujas a mano alzada. Entonces, como verán, ahora se entiende muy claro por qué tienen este nombre todos los programas, o la mayoría de los programas que generan su imagen mediante vectores. ¿Dudas? Toma nota, por favor. Ahora, ¿qué otra cosa me faltaría comentarles de aquí? Sí. Una característica positiva para nosotros de un trazo, de una imagen creada en vectores, es que generalmente el archivo final va a pesar poquito. ¿Y por qué va a pesar poquito? Porque solamente está guardando, recuerden, en principio, coordenadas X y Y. Son datos, números matemáticos que si se va a hacer más grande el objeto, lo va a mover y lo va a redibujar. Esto es otra ventaja que tienen el software vectorial. En un software vectorial tú puedes crear carteles, puedes crear tipografía, muchas cosas. Bueno, entonces ahora, esto es cómo construyen las imágenes el software vectorial. Ahora vamos a hablar del software bitmap. Voy a borrar. Bien. Ahora, entonces, voy a hablarles ahora, ya hablamos del software vectorial, ahora vamos a hablar del segundo gran grupo, que son el software que construye la imagen mediante bitmap o mapa de bits. ¿Y por qué se llama así bit y bitmap? Bueno, ya hablamos de que lo que hace el software vectorial en la computadora para poder trazar una imagen, para dibujar una imagen, es que genera un plano cartesiano. Es decir, que tu área de trabajo pone un plano cartesiano, un eje X, un eje Y, y sobre esa va registrando la posición de los puntos que tú como usuario vas dibujando. En el caso del software bitmap, lo que hace es un poco distinto, o mucho distinto. Lo que va a hacer es que tu superficie de trabajo, o tu artboard, esta sería tu área de trabajo, lo que va a hacer es que en tu superficie de trabajo va a trazar una cuadrícula. Una cuadrícula, más o menos de este estilo, que nosotros en todas estas áreas del diseño, a estas cuadrículas les llamamos retículas. Es otro concepto para que ustedes se lo graben, y algunos ya lo conocen. Estas retículas, esta cuadrícula la va a generar el software de bitmap, que va a generar las imágenes bitmap, de acuerdo a lo que le pide el usuario. Es decir, puede ser que el usuario, tú, vas a decidir que los cuadros sean más chicos o más grandes. De hecho, estos cuadros, cuando se genera la retícula, es lo que conocemos como píxel o píxel. Algunos dicen que se tiene que pronunciar píxel y no pixel en España y demás. Entonces, bueno, nosotros vamos a llamarle píxel. El píxel es este cuadrito que se genera en esa superficie. Voy aquí a borrarle los excedentes para que no nos confundamos mucho. Ahí estamos. Entonces, esta sería nuestra superficie de trabajo. En esta superficie de trabajo, lo que va a hacer el programa bitmap es lo siguiente. Va a permitir que el usuario, o sea tú, rellenes cada uno de estos píxeles de algún color, es decir, les des propiedades a cada píxel. Ya después hablaremos que cada píxel tiene algo que se llama profundidad de color y otras características. De momento, quedémonos con la idea de que se van a rellenar. Y entonces lo que tienes que ir haciendo tú es rellenando
cada uno de estos píxeles del tono, del color y tono que a ti más te interese. En este caso, voy a hacer esto. Aquí me hace falta otra filita de píxeles, más o menos así, un poco derechueco, para darle una proporción adecuada. Todo esto que yo estoy ahorita rellenando con el plumón, ustedes lo van a rellenar en la pantalla, en la computadora, en su programa de bitmap, con distintas herramientas como son los pinceles, como son las brochas. Bueno, prácticamente es el mismo concepto, pero tienes muchas herramientas para aplicar color y propiedades. Entonces vean cómo ahorita al rellenar yo cada uno de estos píxeles, en realidad es lo que llaman un mapa. Y cada uno de estos píxeles, para poder tener la propiedad de color, esa propiedad la va registrando en un concepto que es el bit. Es una unidad de medida, pero también es un concepto para especificar el color, el tono que cada píxel va a tener. Por eso vamos a escuchar después vamos a hablar acerca de imágenes de 8 bits, de 32 bits, etcétera, etcétera. Bueno, se refiere a eso, a que cada uno de los píxeles tiene la propiedad de color basada en una cantidad de bits. Es como si habláramos para hacer la mezcla con Politec o con acuarela o algún pigmento, tú dices, bueno, le voy a poner tantos mililitros bueno, aquí podríamos conceptualizarlo como que aquí le voy a poner tantos bits para que me dé tal color. Tantos bits de rojo, tantos bits de verde y tantos bits de rojo, verde y azul. Bueno, ya después hablaremos de los colores primarios, luz y demás. Entonces, vean cómo la imagen ya se creó. Y es una imagen muy parecida a la que teníamos en el programa vectorial. La ventaja de los programas bitmap es que sí te permiten que tú decidas la propiedad de cada milímetro de tu superficie. Entonces eso te va a permitir que tú hagas degradados que te van a permitir como resultado final tener una imagen de tipo, esto lo voy a escribir aquí, te permite generar imágenes de tipo pictórico o fotográfico. ¿Por qué pictórico? ¿Recuerdan a Rembrandt? A Miguel Ángel, a todos los grandes maestros que ha registrado la historia de pintores del Renacimiento y similares. Bueno, ellos, tú recordarás que ves algunos retratos y dices, eso es una fotografía, porque es un hiperrealismo tal que lograron, gracias a que ellos podían en su lienzo, en los programas bitmap le llamamos lienzo, en su lienzo podían controlar el tono exacto de cada milímetro del lienzo. Entonces podían dar exactamente luces, sombras y controlar perfectamente los colores. Esto es lo que pretenden hacer los programas bitmap, o lo que nos permiten hacer de manera digital los programas bitmap. Hay que recordar que la mayoría de las actividades y tareas que realiza la computadora, lo que están haciendo es tratando de reproducir una actividad que hacemos en el mundo real, aquí afuera, o que hacíamos de manera, lo que algunos llaman análoga. Entonces, esto sería lo mismo, parecido. Es decir, lo que haces en pintura antes sobre un lienzo, ahora lo haces mediante el control de las propiedades de cada píxel. Ahorita tú estás viendo que se ve claramente todavía la división entre píxel y píxel. Pero si tú, cuando empiezas a trabajar tu imagen, le dices a tu programa bitmap que lo que quieres es que el píxel sea muy chiquito, eso te va a permitir que, por ejemplo, ahorita donde tú estás sentado, estás, ¿qué quieres? A medio metro de la pantalla de la computadora. Pero si te vas 3 metros más lejos, o alguien llega ahorita de lejos y ve la pantalla, es muy probable que no alcance a ver 4, 5, 6 metros,
que no alcance a ver la división de las líneas rojas, sino que solamente vea la mancha negra, y entonces para él sea una imagen pues bastante nítida. Cuando tú necesitas proximidad, cuando algo se va a ver muy de cerca, entonces lo que haces es que le pides tú a los programas Bitmap que el lienzo te lo dividan en una retícula mucho más chiquitita, muy muy pequeñita, de tal manera que no se alcance a ver el paso entre un píxel y otro. Cuando tú te acercas mucho a la imagen, lo que vas a ver es que los píxeles se acomodan más o menos así, casi como un Tetris. Todos los píxeles son del mismo tamaño y la misma forma en un lienzo, en una retícula. Por supuesto, si el lienzo es más chiquito, los píxeles todos van a ser chiquititos de la misma medida, y si son más grandes, todos van a ser iguales. Cuando tú veas esto, cuando te acercas, cuando lo que decimos que se pixelea la imagen, es porque los píxeles son demasiado grandes para la distancia a la que tenías que ver la imagen. Y entonces tú ves estos escalones, a lo que le llamamos diente de sierra, jagging. Ya no me acuerdo si no, creo que no lleva doble eje. Bueno, ahorita lo revisa. Tomen nota, por favor, de todo esto, porque al final va a haber examen. Bueno, dicho lo anterior, ya cómo construyen las imágenes con esta retícula, y que te permite trabajar el color, el tono de cada uno de los píxeles, y que tú las imágenes finales que vas a obtener son de tipo pictórico o fotográfico. Entonces ahora entenderemos por qué el software tiene estos nombres. Voy aquí a borrar, ahora sí está. Y el software que tenemos normalmente, una vez más vamos a ver las marcas, otra vez Adobe, también Corel. Muchos creen que Corel es el programa, pero Corel es la marca. Y aquí también hay otro de Corel. Sería Adobe Photoshop fotográfico, Corel Photo Paint fotográfico y pictórico, y Corel Painter, el pintor. Y hay muchos más también. Este Corel Painter originalmente era independiente, y después salió tan bueno que lo compró Corel o Corel. Este software es muy interesante porque cuando salió no podía competir con Photoshop, que era y sigue siendo el software principal, el rey de los softwares de Bitmap. Lo que se le ocurrió hacer a Painter es, notó que Photoshop hace muchas cosas, te permite retocar imágenes y demás, tiene efectos que te permiten que se parezcan las técnicas a las pictóricas, o sea, al óleo, a la acuarela, etcétera, pero no son tan buenas. Entonces lo que hizo Corel Painter es enfocarse específicamente a mejorar esos efectos, y entonces realmente es muy poderoso Corel Painter para cuando tú quieres darle el acabado a una imagen de un wash, o de un óleo, o de un fresco. Es impresionante lo que hace este Painter. Revísenlo ahí en línea, por favor. Bueno, entonces esta sería la explicación básica general para entender cómo construyen las imágenes digitales los programas Bitmap. Ahora vamos a la tercera parte, que son los programas de 3D. Esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque es una combinación de los dos. Esta es una combinación de los dos softwares, los programas 3D. ¿De cuáles dos? De Vectorial y Bitmap. Lo que va a hacer un software de 3D es que primero necesita construir la imagen mediante el mismo plano cartesiano en tu eje X y eje Y, pero, bueno, y entonces tienes tu objeto. Pero lo que va a necesitar también es, como hablamos de tercera dimensión, ¿cuál es la tercera dimensión?
exactamente la profundidad, el volumen. El eje Z le llamamos, que va a marcar la profundidad. Entonces, en ese eje Z lo que va a hacer es que te va a proyectar el objeto de esta manera, para que tú tengas un objeto, en este caso un cubo. La ventaja de esto es que tiene en un plano cartesiano de 3 dimensiones, con ejes X, Y y Z, tú tienes ya un volumen, pero también los programas de 3D generalmente te permiten la cuarta dimensión, que es el tiempo. El tiempo es una línea de tiempo de reloj de segundos, donde te dice que en el segundo 0 se encuentran los puntos en esta posición, en X, no sé, X3, Y1, 2, 3, 4, 5, 6, Y6 por decir algo, en el segundo 0. Pero después tú le puedes decir, ¿sabes qué? En el segundo 5, lo que quiero es que este objeto se haya movido de posición en el plano, en toda la superficie. Y entonces ahora el objeto se encuentre por acá, ¿no? Y además quizá que se haya reducido de tamaño. Esto es lo que hacen en principio los programas 3D. Lo que van a hacer para construir este volumen, por ejemplo, cuando es un objeto que aparenta ser redondo, lo que va a hacer es que va a hacer figuras pequeñitas, trazos pequeñitos. A estos trazos pequeñitos, a estos vectores chiquititos, es como hacer un armazón, les vamos a llamar polígonos. Es decir, ya no son solo vectores, sino que se vuelven polígonos porque tienen muchos lados. Generalmente son triangulares, digámoslo así. Ahora, aquí la parte interesante es que el mejor ejemplo que me gusta utilizar para entender esto es la mano. Por ejemplo, si tú quisieras hacer en 3D una mano, o como está el cuerpo humano, primero necesitas trazar los huesos, que es la estructura. Esa estructura es la que se genera mediante polígonos y se conoce como la estructura de alambre o el wireframe. Esa estructura es como si alguna vez han hecho alguna escultura, un alebrije de papel maché o algo así, que necesitas ponerle alambre por dentro para que se sujete el papel que vas a poner. Es lo mismo en este caso. Tú mediante vectores vas a trazar los huesos y después en un programa bitmap lo que vas a hacer es la envoltura. En este caso sería la piel. A esto, cuando tú trabajas en el bitmap, ahora imaginemos que vamos a trabajar la textura, el papel que va a envolver la caja y no sé, y le quieres poner algún tipo de decoración o simular algo. Esto se va a hacer mediante el bitmap. Acuérdense que el bitmap son la cuadrícula. Cuando tú ya tienes tu bitmap, lo que vas a hacer es que vas a mandar llamar el bitmap, la imagen que tiene. Acuérdense que el bitmap te da un realismo muy bueno, muy cercano, muy verosímil. Lo que vas a hacer es que vas a jalar la imagen y la vas a poner en tu objeto que está en vectores y lo vas a envolver. Así como en la mano, tienes los huesos y luego jalas la piel y le pides a la computadora que envuelva el objeto de vectores con esa piel. A esto le llamamos render. Hacer un render, o comúnmente mal dicho, le llamamos renderear, a la acción de pedirle a la computadora que ya haga ese empalme. Se le decía el render. Y a este objeto, a esta imagen que hiciste en bitmap, se le dice textura. Entonces, tu wireframe, tu vista de alambre, la vas a envolver con una textura mediante el proceso que llamamos render. Y así es como construyen las imágenes el software 3D. ¿Qué marcas hay? Bueno, pues tenemos el mejor de todos, el papá de todos hasta la fecha, es Maya.
Y también después de ese, de la misma compañía, la compañía se llama Autodesk. Autodesk. Maya. Hay otro que se llama 3D Studio. 3D Studio o 3D Studio Max, yo no recuerdo si. Hay otro, digo, hay muchísimos y muy buenos. Está Rhino. Bueno, hay muchos softwares que construyen las imágenes mediante 3D. Y bueno, con esto sería por el momento todo de la primera parte de explicación teórica conceptual acerca del software para imagen digital. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar a la práctica, y ahora lo que vamos a iniciar nosotros con los programas vectoriales y en particular con Adobe Illustrator. Que ese es el siguiente video que tienes que ver a continuación. Gracias. Por favor, todas tus dudas, envíanoslas. Adiós. Hasta la próxima.